Bien, el día de ayer iniciamos lo que es el juicio por la maldad del hombre y estuvimos viendo lo que es el versículo 1 para dar la introducción de este juicio, que está enfocado o se menciona mucho la palabra ira, y ayer dábamos una explicación que la ira es parte de la justicia de Dios. A comparación de las demás características del juicio o de los demás juicios, los que hemos visto hasta hoy, específicamente el de las trompetas, donde por algún motivo, por alguna circunstancia, los redimidos recibían algo de el castigo hacia los no santos por vivir en la tierra, por las circunstancias o de manera circunstancial. A diferencia de ello, en este juicio la situación de los redimidos es totalmente distinta, porque estamos hablando del juicio por la maldad del hombre. Eso significa que uno que es redimido, que ha sido redimido, obviamente no va a recibir, no va a ser parte del juicio, de la ejecución del juicio aquí en la tierra. Todo lo que es el capítulo 16 se menciona la ejecución del juicio aquí en la tierra sin que el hombre en ocasiones se dé cuenta de lo que está pasando. El hombre piensa que tiene a Dios y la parte de la ejecución del juicio es, la ira de Dios es alejarse del hombre que en su corazón y en su mente solo tiene maldad de continuo, permanente, y la ira de Dios, o sea, la ejecución de su juicio a través de las copas de ira es la separación de ese inicuo, de ese impenitente, de esa persona que no acepta pues nada de lo bueno. La situación es muy distinta en este juicio. La situación es de que el cristiano, el creyente, el redimido por la sangre preciosa de Jesús, solamente por Jesús, goza de un estado de gracia, goza de un estado de protección. Hoy vamos a ver la situación, precisamente vamos a ver la situación de los redimidos durante la ejecución del juicio. Y es el capítulo 15, versículo 2, versículo 3 y versículo 4. El versículo 2 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número. Ya hemos visto lo que tiene la bestia, tiene un número, tiene una marca y tiene un nombre. Son tres cosas: la marca, el número y el nombre. A todos los que han salido victoriosos de la bestia religiosa, obviamente se menciona aquí. Dice: estaban en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. El mar de vidrio mezclado con fuego es un simbolismo que refleja la presencia de Dios. Ya lo habíamos visto por allá en Apocalipsis 4, versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Bueno, el mar de vidrio es la presencia de Dios y la protección que tiene Dios de todos los redimidos, porque todos los que habían alcanzado la victoria estaban delante de la presencia de Dios en todo momento. Mientras se ejecuta este juicio, los redimidos están ante la presencia de Dios protegidos y cuidados. Por allá en el libro de Éxodo, en el capítulo 24, versículo 10, para ver lo que una semejanza al simbolismo del mar de vidrio, dice Éxodo 24, 10: y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro, como transparente, semejante al cielo, cuando está sereno. Es algo parecido al mar de vidrio, que lo que significa, pues, o lo que simboliza es la presencia de Dios. Y los que están ahí, dice, y también vi el mar de vidrio, es decir, vi la presencia de Dios, dice Juan, y también vio a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. La situación de los redimidos durante el juicio es de que están en todo momento en la presencia y bajo el cuidado de Dios. Significa
que no van a recibir o no van a sentir nada del juicio cuando se ejecute aquí en la tierra durante todo el tiempo de la ejecución, es decir, de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida. Esto ya lo hemos visto, ya ha pasado, Dios ya ha ejecutado este juicio, por eso hemos puesto el tiempo solamente de la primera venida de Jesús hacia la segunda venida, porque en el Antiguo Testamento, como vimos ayer, ya Dios había ejecutado el juicio, es decir, se había separado de personas inicuas, como cuando fue el diluvio. Cuando fue el diluvio, Dios se separó, emitió ese juicio, pero cuando fue el diluvio, Dios protegió a las personas que habían alcanzado gracia, como lo fue Noé, que dice la Escritura que Dios vio con gracia a Noé. Dice ahí Génesis capítulo 6, y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Bueno, todos los que hemos sido redimidos sentimos o recibimos la gracia de Dios, de modo que también hemos de recibir ese cuidado, esa protección, así como Noé y su familia lo recibieron durante la ejecución del diluvio, del juicio de Dios sobre la tierra. Así también en el transcurso de este juicio, todos los que hemos sido redimidos y todos los que sean redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo recibirán la protección y el cuidado de Dios. Dice la primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Y ya el Señor Jesucristo dice, estamos como en los tiempos de Noé. La gente piensa en divertirse, en tomar, en casarse solamente. Nadie piensa en Dios, nadie busca a Dios, nadie escucha su palabra. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Por el agua, esto es, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Las personas redimidas son aquellas que han sido bautizadas por agua, han sido sepultadas con nuestro Señor Jesucristo, o hemos sido sepultados y hemos andado en nueva vida. Esas personas que alcanzamos la redención de Dios, que somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, durante la ejecución del juicio aquí en la tierra, estamos bajo la protección de Dios. Mientras permanezcamos en el arca, un tipo de lo que es la iglesia. La iglesia anda o navega o vive o se mueve sobre el mar de gente. Si una congregación quiere permanecer siempre dentro de la gracia de Dios, necesita cuidar su arca, necesita que no se haga un agujero de modo que pueda entrar el agua y lo pueda hundir. La iglesia está sobre el mar de gente y tiene que estar blindada. Tenemos que blindarla, porque si permitimos la entrada de costumbres del mundo, tradiciones, entonces puede hundirse la barca, la congregación, y quedar sumergidas hasta el fondo del mar y ahogarnos y perdernos. Estamos redimidos y estamos salvos, o estamos salvados y estamos protegidos mientras nos mantengamos dentro de esa arca, pero que esa arca flote, es decir, esté sobre el agua, esté sobre el mar de gente, que no permita pues que las tradiciones y las costumbres nos hundan. El arca es un tipo de lo que es la iglesia en este momento. Todos aquellos que están dentro de la iglesia de Cristo a través o por el bautismo, entonces tienen la protección y el cuidado de Dios durante se ejecute este juicio. Hubo otro juicio que también Dios ya había hecho cuando fue Sodoma y Gomorra, decíamos ayer. Bueno, dice la Escritura, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 6 al 8, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciendo a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todo lo que se practicaba ahí, se emitió ese juicio para que sea ejemplo,
para que el ser humano no haga esas cosas impías, pero lo siguen haciendo, es decir, no han escarmentado en cabeza ajena, y lo mismo que les pasó a ellos es lo mismo que les va a pasar. Pero dice el versículo 7, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, la iglesia mora entre el mundo, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Libró al justo Lot. ¿Por qué somos justos? Solamente por nuestro Señor Jesucristo, por esos méritos de nuestro Señor Jesucristo, no por nosotros mismos. Nosotros mismos no podemos alcanzar la gracia de Dios, nosotros mismos no podemos alcanzar la justificación. Ya lo vimos ayer, que de la justicia de Dios es nuestro Señor Jesucristo, que nos ha hecho justificación, nos ha hecho redención, nos ha rescatado. Tenemos esa redención, y si tenemos esa redención, de acuerdo a lo que nos menciona Apocalipsis, entonces durante la ejecución del juicio aquí en la tierra, estamos protegidos de todo ello. Primero Dios se enfoca hacia los redimidos. Vemos el versículo 2 como primero habla de ellos. Ya en el capítulo 16 empieza a hablar de aquellos que practican la maldad, pero primero habla como en todo las características del juicio que hemos visto hasta ahora. Siempre en su pensamiento, en su mente, en su mirada, Dios tiene primero a los justos, a los redimidos, a los rescatados. ¿Cuáles son aquellos? Dice, los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y la marca y el número y el nombre. Aquellos que han alcanzado son aquellos que han sido victoriosos por Jesucristo solamente, pero también dice la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4, primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 4 y versículo 5, porque todo el que es nacido de Dios, esta es unas palabras claves, todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si uno cree que Jesús es el Hijo de Dios, uno se bautiza, uno se arrepiente, recibe el perdón de pecados y es nacido de Dios. Porque todo el que es nacido de Dios, palabras muy importantes para la salvación, para la redención, para no sufrir los efectos de este juicio que es a través de la ira de Dios. Cuando uno se bautiza, tiene que hacerlo de corazón sincero para poder nacer de Dios. Somos renacidos de Dios, somos hijos de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios es hijo de Dios. Todo aquel que no es nacido de Dios solamente es creación de Dios. Para recibirle cuidado, para recibir la protección durante este juicio y para recibir la salvación, tenemos que ser hijos de Dios. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos los que nos bautizamos en el nombre de Jesús, porque creemos en Jesús, somos engendrados por Dios, entonces somos hijos de Dios, pero tiene que hacerse de corazón, sinceramente, como le dijo Felipe al eunuco, cuando el eunuco le dijo, aquí hay mucha agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le contestó, si crees de todo corazón, bien puedes hacerlo. La clave es creer de todo corazón, no bautizarse nada más por conveniencia, no bautizarse por presión, no bautizarse por moda, porque si no, ese bautismo no equivale solamente a un chapuzón, a un baño que se viene hecho y sin jabón. Aquí, para encontrar la redención, para alcanzar la redención, para alcanzar la gracia, para tener la salvación eterna, para tener la vida eterna, para también estar protegido durante se ejecuta este juicio, tiene uno que ser nacido de Dios. Y para ser nacido de Dios tiene uno que hacerlo de corazón sincero. Entonces sí, esta fe que tenemos tan grande nos va a ayudar a vencer al mundo, a vencer la tentación, a vencer todo lo que conlleva, todo lo que ofrece el mundo. Y con ello tendremos el cuidado y la protección. Dice Apocalipsis 15, 2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y también vio a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia
y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Las arpas de Dios obviamente es algo simbólico, que no representa, que no es algo literal. Apocalipsis no es literal. ¿Por qué es algo simbólico? Dice el versículo 3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Por qué las arpas son simbólicas? Porque el versículo 3 dice: y cantan el cántico de Moisés. Nunca dicen y tocan, nunca lo mencionan. Simplemente las arpas simbolizan la alegría y la seguridad de estar con Dios, y el que Dios nos autorice el cantarle una alabanza de gloria y honra. Es lo que significa el canto, una alabanza hacia el Todopoderoso. Lo que menciona la Escritura: y cantan el cántico de Moisés, y siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Nuevamente vemos cómo está en unidad tanto los redimidos del Antiguo Testamento, cuando son los que menciona ahí de Moisés, el siervo de Dios, y cantan el cántico de Moisés. Con ello está representando a todos los redimidos del Antiguo Testamento que fueron salvados por la gracia de Dios durante la ejecución en el Antiguo Testamento, y del Cordero, por hallar gracias a Jesús. El Cordero es Jesucristo, siervo de Dios. El cántico del Cordero, está la unidad tanto del Antiguo Testamento, representado con Moisés, como del Nuevo Testamento, representado por el Cordero. Es decir, están todos los redimidos de sobre la tierra. En muchas partes del Apocalipsis lo menciona, y ya lo hemos mencionado varias veces. Esto es lo que significa: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Y ya hemos visto que solamente nadie puede aprender ese canto, solamente los redimidos, diciendo: grandes y maravillas son tus obras, Señor Dios todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Y para dar más certidumbre de ello, dice el versículo 4: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? ¿Quién es aquel que teme a Dios? Solamente aquel que conoce a Dios pone o tiene en su mente, en su corazón, un temor reverente, un temor que nos acerque a Dios. Los impíos, al contrario, van a recibir la separación de Dios. La situación de los redimidos es estar bajo la presencia, bajo el amparo, bajo el cobijo de Dios, bajo las alas de Dios. Estamos en esa situación. ¿Por qué? Porque los que tememos a Dios, cuando dice ¿quién no te temerá?, obviamente es una pregunta retórica, podemos mencionarlo de esa manera. Cuando dice ¿quién no te temerá?, o sea, obviamente todos aquellos que conocemos a Dios, sabemos quién es Dios, sabemos qué es lo que va a hacer, sabemos qué es lo que hace, mostramos un temor reverente, un temor de obediencia, un temor de someternos a la voluntad, de hacer la voluntad de Dios, y con ello tenemos la protección. Y dice, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cuando dice todas las naciones, significa que el temor a Dios es a nivel mundial, a nivel global, y de todos los confines de la tierra, de todos los rincones de la tierra va a haber salvos, va a haber gente, va a haber redimidos, como lo menciona nuevamente, o como también lo leímos por ahí en Apocalipsis 7, versículo 9, cuando dice: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en las manos. Esto tiene mucha relación con el versículo 4, que dice: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones que muestren ese temor a Dios, esa obediencia a Dios, ese gusto por hacer la voluntad de Dios, vendrán, te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. La situación, pues, de los redimidos es una situación de gracia, una situación de gozo, porque primero la Escritura nos menciona a los redimidos,
Y luego capítulo 16 va a mencionar a los impíos, a los que cometen maldad, a los que no han entendido, a los que no han querido entender a Dios, a los que no han visto cómo Dios ya puso de ejemplo un diluvio, una destrucción, y aunque ya lo han visto y que saben, porque la mayoría sabe del diluvio, sabe de lo que se hacía en Sodoma y Gomorra, lo siguen haciendo, entonces no han experimentado, entonces no han agarrado eso como ejemplo. Entonces el castigo y la ejecución lo van a recibir aquí en la tierra al tener la separación de Dios, pero eso va a ser a partir del capítulo 16. La situación de los redimidos es situación de gozo, de alegría, de protección, de cuidado, porque estamos bajo el amparo de Dios, moramos bajo la presencia del Omnipotente, del Todopoderoso, el cual nos cuida de todo lo que pudiese o todo lo que van a recibir las personas impías que cometen maldad a partir del juicio de las copas de ira que hemos titulado el juicio por la maldad del hombre. Dios les bendiga a todos.